¿En qué regiones estamos produciendo más petróleo? ¿Sigue siendo, digamos, los llanos orientales el principal? Sí, los llanos orientales son la región donde más petróleo estamos produciendo, y Meta se ha convertido en el líder en el país, ya desplazó al Casanare. ¿Y en infraestructura cómo estamos, doctor Martínez? Porque hablamos de una meta de llegar a producir 1,3 millones en unos cuantos años, pero si el país, digamos, sí está preparado en infraestructura para poder soportar esa producción. Pues Colombia ha tenido una infraestructura de transporte por oleoductos que era capaz de transportar pues los 840.000 barriles que se producían a finales de la década de los 80. Sí. Pero eso era con crudos muy livianos, digamos con crudos bastante líquidos. Ahora Colombia está aumentando dentro de su producción la cantidad de petróleo más pesado, o sea, petróleo más denso, por decirlo de alguna manera. Cuando usted mete petróleo más denso, más pesado por los oleoductos, disminuye la capacidad de transporte de los oleoductos. Eso es como unas bombas de presión que van empujando el petróleo. Entonces, a la medida en que el petróleo es más espeso, es más difícil de moverlo, digámoslo así. Entonces, se reduce la capacidad de transporte de esa infraestructura. Eso ha ido acompañado de incrementos en la producción. Entonces, hasta el momento, esa capacidad de transporte, esa capacidad instalada, está respondiendo a las producciones actuales. Pero en un par de años ya no. Entonces Ecopetrol está ya invitando a las compañías interesadas en hacer inversiones para aumentar esa capacidad de transporte. Eventualmente va a ser necesario construir nuevos oleoductos. Claro, y estamos pendientes de una construcción de un oleoducto bastante grande. No, acaba de construirse uno muy grande en el Meta para sacar los crudos de Campos Rubiales, que se conecta al crudo existente, al oleoducto existente que sale de Casanare hacia el Mar Caribe. Esa infraestructura finalmente hay que estar muy pendiente de que esté en su lugar. Ecopetrol ya está invitando a las compañías, así que yo estoy confiado en que, y el sector está confiado en que va a haber esa infraestructura. No es un proceso fácil, porque para que la persona que invierte en el oleoducto lo haga, pues quiere tener la seguridad de que los productores sí le van a utilizar ese oleoducto nuevo. Entonces allí va a empezar una negociación compleja, pero estoy seguro que va a salir bien. Claro, no solamente un paréntesis, ¿qué es lo que estamos encontrando más en el país? ¿Crudo liviano, como me estaba contando, o crudo pesado? No, crudo pesado. Lo que está apareciendo. Pero entonces eso nos afecta en el transporte, pero ¿en qué nos beneficia? ¿Es más caro? ¿O cuál es esa diferencia entre esos dos? No, realmente el crudo liviano es mejor. Y le voy a explicar por qué. Ese crudo sale más fácil del subsuelo, porque fluye mejor. Una vez que usted lo tiene en superficie, es más fácil de manejar porque no tiene que hacer tanta separación, ni tiene que tener tantos tanques. Cuando lo mete en los oleoductos es más fácil transportarlo, y cuando llega a las refinerías genera productos de mejor calidad, productos más livianos, mejores. Entonces el precio es más alto. El crudo pesado, por el contrario, es más difícil de sacarlo porque no fluye, digamos, es comillas más espeso, es más difícil de que salga. Transportarlo pues es más complicado porque mover ese crudo tan pesado es difícil y el precio es menor. Y en la refinería los productos son más baratos. Entonces las economías de los crudos pesados son más complicadas que las economías de los productos livianos. Pero tenemos una gran cantidad de crudos pesados. Esa es la buena noticia. En el campo de Rubiales y en Castilla, en el Meta, pues han aparecido nuevas reservas de crudos pesados. Eso, por supuesto, para Colombia es muy bueno. Venezuela tiene una cantidad inmensa de esos crudos pesados. La mayoría de la producción de Venezuela es de crudos pesados. Así que, digamos que es una bendición. Lástima que no sea liviano, pero es una bendición en todo caso. Antes de irnos a comerciales, doctor Martínez, perspectivas de ese campo Rubiales, en muy pocas palabras. Vea, Campos Rubiales es un fenómeno en Colombia. Llegaron estos expertos venezolanos y han cogido este campo y lo han ido multiplicando en todas sus dimensiones, al punto en que construyeron un oleoducto. Toda la tecnología de estos expertos venezolanos que antes trabajaban en PDVSA la están aplicando aquí en Colombia. Hemos ganado muchísimo con eso aquí en Colombia. Hemos aprendido muchísimo de ellos. Y de hecho ahora tienen un yacimiento al lado de Campos Rubiales nuevo que parece ser muy promisorio.
esas son buenas noticias para Colombia. Bien, doctor Martínez, vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos hablando de toda esta industria y sector petrolero en Colombia. Hacemos una pausa, ya regresamos. Continuamos en Economía al Día, en esta oportunidad hablando con el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, es el doctor Alejandro Martínez. Bueno, doctor Martínez, continuamos. Hablemos de exportaciones, que no hablamos en el primer bloque. Usted sigue siendo el sector que creo que está exportando más del país, ¿no? Una cifra de febrero, ustedes llevan como la mitad. Sí, el sector petrolero el año pasado representó una tercera parte de las divisas que entraron a Colombia. Es una cifra bastante alta realmente. Pero sigue siendo pues una exportación tradicional y ahí digamos que se van rezagando las otras exportaciones no tradicionales, ¿o no? Nosotros hemos ido efectivamente aumentando los volúmenes de exportación, pero además como el precio se ha subido, entonces se aumenta el número de divisas de dólares que entran a la economía colombiana con base en esas exportaciones. Sí. Igualmente, pues somos una tercera parte de la inversión extranjera directa en el país. Hay un efecto secundario ahí y es el tema de la revaluación, ¿no? Con todas estas divisas que le entran al país, ustedes pues no sé cómo pueden aportar a que no se presente revaluación en el país. Y eso es una muy buena pregunta, Gina. Es que realmente la revaluación se está presentando, eso es un fenómeno mundial. El dólar ha venido perdiendo valor en todas las economías en el mundo. Y eso es algo pues que la autoridad monetaria en Colombia ha tratado de controlar, de un poco parar, pero no se ha podido porque es un fenómeno a nivel internacional. Se habla que además el hecho de que el gobierno haya tenido que aumentar su gasto público y monetizar dólares, pues ha sido, digamos, un segundo factor. Y en tercer lugar, efectivamente, las expectativas de monetización de dólares por parte del sector petrolero. El sector petrolero realmente, con la revaluación tan grande que ha habido del peso en el último año, y uno mira, pues el sector petrolero realmente bajó muchísimo sus inversiones por la caída del precio del petróleo. Nosotros estábamos en el año 2008, invertimos 3.400 millones de dólares en inversión extranjera directa. El año pasado fueron 2.600 millones de dólares. Hubo una disminución en los dólares que entraron por inversión, pero también una disminución en los dólares que entraron por exportaciones de petróleo, porque el precio se cayó en un 40%. Entonces digamos que no es el sector petrolero el que está generando la gran revaluación en el país, pero las proyecciones muestran que sí se va a aumentar el nivel de ingresos por petróleo hacia el futuro y hacia el futuro próximo. ¿Y hay que hacer entonces? Pues lo primero es que son muy buenas noticias. A mí me parece que uno puede decir que porque entonces le va a entrar más plata, que qué problema. Bajé algún día por la mañana a la casa, encontré la nevera llena y qué preocupación. No, esas son buenas noticias. Claro, sí. Entra más dinero del petróleo. Ahora, si no se gasta adecuadamente, si se gasta demasiado rápido, le puede generar problemas a los demás sectores económicos. Hay que ser muy cuidadosos en eso. Lo que los economistas a nivel mundial recomiendan es, hombre, ahorre una parte de eso. Chile lo hizo con sus ingresos de cobre y tenía un gran colchón. Cuando vino esta crisis económica, de la cual apenas nos estamos recuperando a nivel mundial, Chile tenía unos ahorros impresionantes. Entonces, en momentos de vacas flacas, sacó los ahorros de las vacas gordas y le ha ido muy bien. Nigeria es también otro buen ejemplo. Entonces, Colombia puede hacer lo mismo. Digamos, esa receta ya está inventada. Ahorre un poco. Pero a mí me parece que la preocupación o el tema de discusión debe ir más allá de evitar que eso, que entre mucha plata cause daño. El tema debe ir mucho más allá y es ver esa plata cómo es la mejor forma de invertirla. Exacto. ¿Cómo logramos que realmente esa plata se vuelva un gran impulsador de desarrollo económico en el país?